Buenos días amigos y amigas de Libertad de Expresión. Hoy es 1 de abril, estrenamos el cuarto mes del año 2024 y en el día de ayer domingo concluyó ya la celebración de la Semana Santa. Y las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia del COE han dado a conocer que unas 21 personas murieron durante toda la Semana Santa y que unos 74 accidentes de tránsito ocurrieron. Y saben ustedes, de esos 74 accidentes, 42 son de motocicletas, de motores como siempre. Siempre los motoristas ponen la mayor parte de los accidentes, los heridos, lesionados y muertos. Lamentablemente, mucha gente sigue creyendo que el mundo termina en Semana Santa y salen bajo el efecto del alcohol, a conducir bajo el efecto del alcohol, a andar en alta velocidad, poniendo en riesgo su vida y la vida de mucha gente. Lamentablemente, como siempre, la gente no se lleva de las orientaciones y no se puede nunca aplaudir que no hayan muerto. Siempre hay muertos en Semana Santa porque la gente no razona, no previene, no se cuida, no cuida lo más valioso que es la vida, lamentablemente. Pero como siempre, se ha dado a conocer que unos 11 niños y adolescentes resultaron intoxicados con alcohol. Entre ellos, muchos que siempre son muy niñitos, muchas veces por irresponsabilidad o descuido de los padres, otras veces porque están por ahí abandonados, nadie los cuida, nadie vela por ellos, que eso es lo lamentable. Y como cada año las autoridades de salud, a los centros de salud llegan niños y adolescentes, a veces, como repito, muy niñitos, intoxicados por el efecto del alcohol. Eso es un dolor de cabeza de cada año, en cada Semana Santa, y no sabemos cuándo será posible ponerle costo a eso. No es posible que niños corran el riesgo incluso de morir por el consumo de bebidas alcohólicas, cuando deberían estar consumiendo leche y agua, cosas que no le produzcan ningún daño al organismo. A esa edad se le permite, por la razón que sea, como repito, por irresponsabilidad, por descuido o por abandono, que anden por ahí consumiendo alcohol como si fueran adultos. Eso es muy lamentable, pero sigue ocurriendo en cada Semana Santa. Las 7 palabras. El sermón de las 7 palabras que pronuncia la Iglesia Católica en cada Semana Santa. Haciendo una breve pincelada de alguna de ellas, vemos que en la primera palabra del Viernes Santo, con una ácida crítica, muy fuerte crítica, muy importante, que es lo que debe hacer la Iglesia siempre, todas las iglesias, pero sobre todo la Iglesia Católica, colocarse al lado del pueblo. En esa primera palabra, la Iglesia Católica señala cómo muchos delincuentes de poder, a muchos delincuentes de poder no se le aplica justicia, la falta de justicia para lo que ellos llamaron delitos de salón, que son los delincuentes de cuello blanco, como lo ha llamado el pueblo siempre. Independientemente de que en la actualidad hay personas de poder, los de cuello blanco, que están guardando prisión y que están siendo procesados en los tribunales, sobre todo acusados de cometer escándalos de corrupción, hechos de corrupción en el gobierno pasado de Danilo Medina. Independientemente de eso, faltan mucho y como históricamente el pueblo ha conocido que la gente de poder, los políticos, los empresarios, los que tienen poder en la sociedad dominicana, son tratados con mano de seda, son muchas veces protegidos, lo encubren para que sus hechos queden impunes y no paguen la justicia por los crímenes que cometen contra esta población. Por eso esa pincelada que quise tomar de la primera palabra de la Iglesia Católica del Viernes Santo es muy aceptada porque realmente eso es lo que debe hacer la Iglesia. En la segunda palabra, aún muy importante porque tengo años y no cederé un ápice, un centímetro en dejar de reclamar
esa seguridad a favor de la población. Se refirió, y tomé esa pincelada, la segunda palabra, a la seguridad social, a las aseguradoras, de cómo se comete injusticia con la aseguradora. Y refiriéndose a la aseguradora, se refieren a las ARS, a las administradoras de riesgo de salud. Pero fue mucho más crítica, mucho más fuerte la crítica, dando en el clavo, muy acertada esa crítica, cuando esa segunda palabra del Viernes Santo se refería y decía que las aseguradoras, es decir, las ARS, se roban el dinero del pueblo. Y se roban el dinero del pueblo, decía, ante la indiferencia de los gobiernos. Sí, ante la indiferencia de los gobernantes, de que los gobiernos se muestran indiferentes frente a esa injusticia que cometen las aseguradoras de no trabajar. Decía esa segunda palabra, que las aseguradoras trabajan para sí mismas, trabajan para ellos, no para la población. Y ahí era donde entonces añadía que se roban el dinero del pueblo y los gobiernos se mantienen indiferentes ante esa situación. Algo que no es callado, que no es cedido un centímetro en reclamar de que la seguridad social debe ser modificada. La ley de seguridad social debe ser modificada, pero para que se construya, se aprueba una ley hecha a la medida de la población, de la inmensa mayoría, que es a quien se debe proteger. No como está esta ley de seguridad social, que solo se ejecuta, solo funciona a favor de un grupito de potentados, del gran empresariado, del sector financiero, de los propietarios de los bancos comerciales, que son a su vez los propietarios de todas las ARS y de todas las AFP. Esas son las aseguradoras a las que se refería la Iglesia Católica en la segunda palabra del Viernes Santo. Pero lamentablemente no es así, y aquí hay que seguir trabajando para que las aseguradoras, para que las ARS no se sigan robando el dinero del pueblo, y que haya una ley de seguridad social que funcione a favor de la inmensa mayoría de nuestra población, que es quien merece protección realmente, no aquellos potentados que siempre son protegidos por todos los gobiernos, porque son los que tienen muchos millones y son los que aplastan a la inmensa mayoría de nuestra población. Muy bien aceptada esa crítica, fuerte crítica de la segunda palabra del Viernes Santo de la Iglesia Católica. En la cuarta palabra, que también tomé una pincelada de ella, decía la Iglesia del Viernes Santo que se refería en parte de ella a los corruptos, a los políticos corruptos que cada 4 años hacen promesas y que nunca cumplen. Sí, a todos aquellos corruptos que todos los políticos, los dirigentes de los partidos políticos, los funcionarios que llegan a los gobiernos, en base a hacer muchas promesas que prácticamente nunca las cumplen, que dejan el pueblo abandonado y que solo hacen promesas para engañar a la población, lograr su voto, y de una vez en el poder se olvidan de ese pueblo, lo dejan abandonado. Por eso, esa cuarta palabra, esa pincelada que tomé de la cuarta palabra de la Iglesia Católica, el Viernes Santo, se refería a los políticos corruptos que hacen promesas y nunca cumplen. Y esa es una realidad. Pero lo importante de esas palabras, y por eso quise tomar esa pincelada, es que todas las iglesias, y sobre todo la Iglesia Católica, deberían acompañar siempre. Ese es el papel que deben desempeñar las iglesias, acompañar a la población, acompañar, defender los derechos de los más débiles, de los que sufren, de la mayoría de la población. Como ellos lo promueven día a día en sus homilías, en la teoría, en la práctica deberían hacerlo siempre, que no es así. Pues independientemente de que hay sacerdotes, muchos sacerdotes, que siempre se han colocado al lado de la población, al lado de los reclamos, de las necesidades de las comunidades de nuestro país, no ocurre siempre así con la jerarquía de la Iglesia Católica. Pues aquí todas las iglesias católicas, evangélicas, de cualquier denominación, siempre se colocan alrededor de los sectores de poder, de los sectores políticos, sectores empresariales, sectores militares, sociales. Sí, siempre están colocados al lado de los sectores de poder.
aplaudiendo y bendiciendo los sectores de poder, sin importar que esos sectores de poder se dediquen a aplastar, abandonando al pueblo dominicano, a la inmensa mayoría de la población. Eso es lo que históricamente hacen las iglesias, la jerarquía. Pero la iglesia debería estar siempre colocada en todo momento, no en ese sermón de las 7 palabras de la Semana Santa. Siempre el papel que deben jugar las iglesias todas, y repito, muy sobre todo la iglesia católica, es acompañar, como ellos promueven en la teoría, a los débiles, a los que sufren, a la inmensa mayoría de la población, que es eso lo que ellos promueven en cada homilía que pronuncian cuando sus seguidores acuden a las iglesias. Pero ese es el papel que debe jugar siempre la iglesia, todas las denominaciones cristianas del país, que repito, lamentablemente no es así. Independientemente de los buenos hombres que hay en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, que siempre están en la calle defendiendo a nuestra población, reclamando que se cumplan con los derechos de la población, reclamando que se satisfagan las necesidades de ese pueblo. Ojalá la Iglesia Católica siempre acompañe a los que sufren, de la inmensa mayoría de la población dominicana. En otro orden, el pasado sábado se conmemoró el 180 aniversario de la batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago, que siempre se dice fue la segunda batalla importante después de la independencia del 27 de febrero de 1844. Luego de la batalla del 19 de marzo, que se significó, que se efectuó en la ciudad de Azua, cuando el ejército haitiano volvió a tratar de avanzar por la zona sur del país y fueron contrarrestados en la ciudad de Azua, y nueva vez fue triunfante. La batalla del 30 de marzo, ocurrida precisamente un 30 de marzo de 1844 en la ciudad de Santiago, conocida también como Batalla de Santiago, y que estuvo liderada, comandada por los generales, los valientes generales Fernando Valerio y José María Inver, entre una gran cantidad de soldados revolucionarios, valientes hombres, libertarios, que volvieron a reafirmar y a consolidar en ese momento recién naciente independencia nacional dominicana, que fue la liberación de la población dominicana del yugo invasor haitiano que gobernaba en ese momento en nuestro país. Pero fue una valiente batalla que, repito, reafirmó la independencia, la en ese momento naciente independencia nacional dominicana. Y antes de significarse la batalla del 30 de marzo, un grupo de personas se dedican a los preparativos. Ramón Matías Mella, por ejemplo, estuvo en la zona de San José de la Mata recaudando dinero para hacer efectivo que se consiguieran armas y preparar ese ejército que desde la ciudad de Santiago enfrentaría al ejército haitiano que avanzaba hacia esta ciudad, que fue contrarrestada y que nueva vez, repito, salió triunfante con esa batalla del 30 de marzo, reafirmando y consolidando la independencia nacional. No se efectuaron actividades oficiales el pasado sábado 30 de marzo, pues esta vez se conmemoró la batalla del 30 de marzo, teniendo como antesala la celebración de la Semana Santa. Ocurrió en medio de la celebración de la Semana Santa, por lo que no hubo las actividades que generalmente se hacen de un gran desfile militar y estudiantil en la ciudad de Santiago, pero hay que seguir recordando siempre a esos grandes patriotas y heroínas que lo dieron todo, incluso el sacrificio de su vida, muchos de ellos en aras de la libertad del pueblo dominicano. Fueron los libertadores, como Juan Pablo Duarte, que fue el libertador dominicano, el principal libertador dominicano, y hay que seguir resaltando y recordando siempre la valentía de esos hombres y grandes heroínas que lo dieron todo por la libertad del pueblo dominicano.